Muy bien, pues, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta su sesión número 1 del módulo 8. Mi nombre es Luis Javier Vázquez Rodríguez y soy su facilitador, su asesor virtual. Pues estoy muy entusiasmado con este inicio, ¿no? De este módulo que la verdad los contenidos son pues muy interesantes, ¿no? Muy buenos justo en esta reflexión que nos puede ayudar mucho en lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que estamos en un momento clave, ¿no? En un momento de dificultad, ¿no? En un momento de un gran reto y sobre todo de un cambio en nuestra sociedad que es inevitable, ¿no? Por más que queramos aferrarnos al pasado, ¿no? Y a tener nuestra vida pasada y que todo se vuelva como en la normalidad que vivíamos, pues es algo imposible, ¿no? Es más, sería muy triste que pasara eso. Creo que justamente estamos frente a esta gran oportunidad, ¿no? De esto que nos está sucediendo, que nos está doliendo, que está siendo muy difícil, ¿no? Para cambiar, ¿no? Para fortalecernos, eh, para formar lazos, ¿no? Para demostrar justamente lo que es la cultura aquí dentro de nuestro país, dentro de nuestro estado, dentro de nuestra comunidad, ¿no? Y me parece que se trata de eso. Y creo que este módulo nos puede ayudar justo a entender eso, ¿no? Entender de dónde vienen estas palabras que estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué las estoy diciendo? ¿Cuál es el sentido que tienen, ¿no? Y que es verdaderamente muy importante hacer esta reflexión. Entonces, para mí, pues es una gran oportunidad. Yo espero que ustedes puedan disfrutar justo estos contenidos del módulo tanto como yo los estoy disfrutando, ¿no? Y sobre todo el poder cumplir con el objetivo, ¿no? Que es esta reflexión que va más allá de un aprendizaje, ¿no? Sino que tiene que ver con nuestro día a día, con el poder trabajar y vivir esto que nos está pasando y poder proponer algo mejor, ¿no? De eso se trata. Bien, una vez habiendo dicho esto, voy a mencionarles la orden del día, cómo es que vamos a trabajar en este tiempo que tenemos para nuestra sesión. Primero, bueno, la presentación, que tiene que ver un poco con esto que ya les mencioné. Hablar del módulo, ¿no? De qué trata este módulo, la presentación del módulo. Mi presentación como su asesor virtual, como su facilitador, quién soy, por qué estoy aquí, ¿no? De qué se trata esto y qué sentido tiene todo esto que estamos haciendo. También hacer el repaso de los contenidos de esta semana 1, que me parecen muy interesantes, me parecen muy adecuados y como les decía, una gran oportunidad de estos tiempos que estamos viviendo. También tiene mucho que ver con las actividades socioemocionales, así que trabajen con su tutora también y expriman, ¿no? Expriman todo este tipo de conocimientos que verdaderamente son muy importantes, no solo en lo académico, o sea, no solo aquí en la prepa, sino creo que en su vida, ¿no? Y eso es lo mejor, cuando tú puedes ver que esto que estás estudiando y que esto que te estás esforzando tiene relación y tiene un impacto en tu vida, pues es lo mejor, ¿no? Es lo más maravilloso que te puedes encontrar con respecto a lo académico. Entonces hay que aprovecharlo.
¿no? De ahí hablar sobre las actividades que pues me parece son muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver justo con todos estos contenidos, ¿no? Con todas estas cosas que tenemos que reflexionar, que tenemos que ver, que tenemos que pensar, ¿no? Y que nos ayudan bastante para la conclusión, ¿no? De este módulo y de todo esto que estamos pasando. Y finalmente, las recomendaciones, ¿no? Que creo que es algo que ya ustedes conocen, ¿no? Ya llevan 8 módulos, ya es bastante, debo decir, ¿no? Están ya muy cerquita de la mitad, lo cual es increíble, ¿no? Porque además estoy seguro que se pueden dar cuenta que el tiempo pasa muy rápido y lo mejor de todo es que su gran esfuerzo se está viendo reflejado, por eso es que las actividades que me van a entregar, pues yo espero que tengan una calidad de un módulo 8, ¿no? De que ya vienen trabajando varios módulos previamente y que verdaderamente ese trabajo que han realizado está dando frutos y que el trabajo que van a realizar aquí en el módulo 8 va a dar frutos. Entonces, bueno, creo que las recomendaciones que les voy a dar, pues ya se las saben y si no, perfecto, tómenlas y daremos este espacio para dudas, ¿no? Para que ustedes me digan sus inquietudes, ¿no? Me digan qué es lo que no están entendiendo, no está siendo claro, ¿no? O que falta algo, ¿no? Pues ahí que me lo expresen y será pues muy enriquecedor todo esto, ¿no? Vamos a iniciar con la presentación de la materia. Como les decía, bueno, este módulo 8 que tiene como título Ser social y sociedad, fíjense qué importante, ¿no? Ser social, como seres humanos somos seres sociales, ¿no? Necesitamos de la sociedad. Y tanto es así que necesitamos de la sociedad que también pasan cosas como lo que estamos viviendo, ¿no? Que gracias a esa red social, y no me refiero a las redes sociales de la internet, sino a las redes sociales que de por sí generamos, fue que tenemos esta pandemia, ¿no? Porque además le podemos agregar lo que es la globalización, ¿no? Para rematarle, ¿no? Y entonces enfermedades de otros lados, pues nos llegan a nosotros y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, esto nos hace resaltar justamente la importancia de ese ser social, ¿no? Que necesitamos de las demás personas. Entonces, ¿qué mejor que hacer una reflexión justamente de nuestra sociedad, de nuestro ser social, ¿no? Y cómo esto se manifiesta, ¿no? En el ámbito en donde estamos, es decir, en nuestra comunidad, ¿no? En el lugar en donde vivimos, pero que también tiene un impacto a mayor escala, ¿no? Que en este caso es México como nuestro país, ¿no? En donde nos encontramos, ¿no? Y donde tiene muchas implicaciones, ¿no? Muchas implicaciones culturales, muchas implicaciones sociales de lo que está pasando. Digo, no solo es la pandemia o el confinamiento, ¿no? Lo que nos llegó desde otro lugar, sino cómo estamos reaccionando, cómo estamos actuando, qué nos está pasando, cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos pensando, cómo lo estamos sufriendo. Entonces, es muy importante, ¿no? Por eso me gustó mucho esta imagen, porque justamente como representa todas estas dudas y estos cuestionamientos que se generan o que se deben de generar en cada uno de nosotros, ¿no? Ante esta sociedad, ante este lugar en el que estamos viviendo. Y por supuesto, para poder cuestionar el lugar en el que estamos viviendo, hay que cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Hay que pensar en nosotros mismos, hay que indagar
en quiénes somos, cómo estamos, ¿no? Cómo nos relacionamos, ¿no? Y de ahí poder colocar justamente estos engranes, ¿no? Como ir poniendo las piezas, ¿no? Que la maquinaria, la maquinita de pensamiento, la maquinita de la mente, se vaya moviendo, ¿no? Se vaya moviendo con todas estas cuestiones sociales. Aquí la unidad 1 se llama ser social y la diversidad cultural, ¿no? Es decir, cómo dentro de un país, de este país tan grande y tan rico en muchos elementos, en muchas cosas, hay una gran diversidad cultural y creo que esa diversidad cultural es lo que nos enriquece. Y desafortunadamente me parece, es una opinión totalmente personal, que justamente el ignorar, el no entender esta diversidad cultural es algo que nos limita. El no poder como integrarnos, ¿no? Entendiendo justamente que somos diversos y que eso está bien. Es decir, no tenemos que ser todos iguales. Y entonces, para poder pensar eso, pues tenemos que usar estos engranes, ¿no? Y entonces, el resultado de usar estos engranes, pues genera una idea, ¿no? Genera algo, como decimos aquí en México, que nos caiga el 20, ¿no? Que nos caiga el 20 de quiénes somos, ¿no? De qué papel estamos jugando dentro de esta sociedad, ¿no? De qué cosas tenemos que hacer, ¿no? Para poder salir adelante ante esto que estamos viviendo. De cómo podemos actuar, eh, cómo podemos hacerlo mejor, ¿no? Que no esté tan amenazante, tan difícil. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata este módulo. Poder identificar características, ¿no? De uno mismo, características sociales, culturales, pensando justamente en esta parte de la libertad y el respeto, ¿no? Haciendo la relación con los derechos humanos, que es una de las actividades que hay que realizar en esta semana. Pensar los derechos humanos, por qué son importantes los derechos humanos, cuáles son las consideraciones con respecto a eso, ¿no? Con respecto a la libertad, con respecto al respeto, ¿no? ¿Qué significa ser ciudadanía responsable, ¿no? O más bien hacer ciudadanía responsable, que tiene que ver con todos estos elementos socioculturales, ¿no? Que estamos ahorita viviendo y que estamos ahorita padeciendo y que está difícil la cosa a pesar de que ya tenemos mucho tiempo y poder entrar en un diálogo y en una participación, ¿no? Pero en un diálogo que construya, en un diálogo que, como les decía, haga pensar. Primero te cuestiones a ti mismo, ¿no? Que todo parta desde ti, desde tu punto, y de ahí, ¿no? Se continúa con estos engranes, ¿no? Pensando y de ahí entendiendo esto que está pasando. Bueno, eso es un poco con respecto a la presentación del módulo, ¿no? De esta unidad 1 que vamos a iniciar en esta semana. De ahí tenemos mi presentación, su asesor virtual, que soy yo, Luis Javier Vázquez Rodríguez, como pueden ver ahí mi nombre, y que pues los voy a estar acompañando durante este módulo, haciéndola de facilitador del conocimiento, ¿no? En todas las dudas y cuestiones que surjan, que evidentemente yo espero que surjan cuestiones, porque de eso se trata, ¿no? De cuestionarse, pues aquí voy a estar para ayudar a clarificar esas cuestiones, ¿no? Mi profesión es la de psicólogo, ¿no? Eso fue lo que estudié y la verdad es que me apasionó mucho, me gustó mucho entender cómo todo este comportamiento, ¿no? Como toda esta función que tiene la mente, ¿no? Que tiene la cabeza, que tiene el cerebro,
que al final se refleja en algo que está ahí afuera, ¿no? En ese comportamiento, en esa respuesta, ¿no? En esos pensamientos, en esas emociones que nos están generando día con día, ¿no? Y que nos encontramos eh, con otras personas que nos generan emociones, ¿no? Y entonces yo el tratar de preguntarme, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué siento esto? ¿Qué me está pasando? ¿No? ¿Hacia dónde voy? ¿No? ¿Cómo le hago? ¿No? Como todo este tipo de cosas que al final me parece que es algo que permite funcionar, ¿no? Que te permite funcionar de una mejor manera, que te permite alcanzar los objetivos, ¿no? Si lo quieres ver de manera más funcional, ¿no? Que te permite experimentar lo que es la vida, ¿no? Esta gran situación en la que estamos inmersos, que es la vida. Eh, Afortunadamente, ¿no? La psicología me da mis dos grandes pasiones, ¿no? Una de ellas es la de ser psicoterapeuta, es decir, que tengo mi consultorio, estoy en el área clínica de la psicología, entonces me encargo justamente de averiguar, ¿no? De entender, de indagar, ¿no? De buscar, como todas esas cosas ahí ocultas, ¿no? En las personas, ¿no? Y que justamente limitan, limitan, no permiten poder hacer las cosas que uno quiere, ¿no? O como les decía, el simple y sencillo hecho de poder disfrutar la vida y de poder estar bien en sentido de bienestar. Entonces, de eso se trata la psicoterapia, ¿no? Y justamente poder desarrollar, ¿no? Que creo que eso es lo importante de todo esto, ¿no? Irse desarrollando con respecto a todas las cosas que están sucediendo, ¿no? A todos los retos, los obstáculos, pero también las cosas buenas, ¿no? Los deseos, ¿no? Las sensaciones agradables, ¿no? De bienestar, de haber alcanzado, haber logrado las metas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Poder aprovecharlas para el buen desarrollo. Y finalmente la docencia. Llevo básicamente 5 años aquí en Prepa en Línea CEF, casi cuando inició. Ya es un buen tiempo recorrido. Imagínense, ya llevo como, para que vean qué rápido se pasa el tiempo. Entonces ya llevo muchos más módulos de los que se requieren para graduarse, así que yo ya hubiera obtenido mi título de prepa en línea 2 veces, ¿no? Entonces, cuando eres constante, cuando te gusta el conocimiento, te apasiona el conocimiento, pues ahí estás y el tiempo vuela, ¿no? Entonces, qué mejor que aprovecharlo y sobre todo qué mejor que aprovecharlo en el aprendizaje, ¿no? Que tengas ese reto, ¿no? Y que superes esos retos. Aparte de ser docente en prepa en línea, doy clases presenciales en la universidad de psicología. También estoy en otra universidad dando clases en línea. Y bueno, como les decía, tengo mi consultorio y y pues muy apasionado en esos trabajos, ¿no? Que afortunadamente tengo y que se mantienen a pesar de esta difícil situación que estamos viviendo. Pero bueno, no soy solamente trabajo, también tengo pues mi parte humana, mi parte que le gusta divertirse, ¿no? Que le gusta descansar, que le gusta conocer nuevos lugares, ¿no? Que ahorita pues estamos muy restringidos. A mí me gusta mucho viajar y conocer las distintas culturas y todo lo multicultural, la diversidad cultural que mencionaba al principio, ¿no? Por eso también algo que me gusta mucho de Prepa en Línea hacer es que justamente me permite conocer todo eso, ¿no? O sea, cada uno de ustedes es de diferentes lugares, entonces
todo eso aporta, ¿no? Y cuando me comparten cosas, ¿no? Cuando me comparten sus pensamientos dentro de sus actividades, ¿no? Ahí me doy cuenta y conozco, me permiten ustedes conocerlos, ¿no? Y eso es algo que también me gusta mucho y me apasiona de este trabajo, ¿no? Y bueno, pero en general, pues también me gusta salir e ir directamente a conocer los lugares diversos que tiene nuestro querido país México, que pues desafortunadamente ahorita no se puede, ¿verdad? No podemos salir, pero esperemos que pronto se pueda. Actualmente estoy viviendo en Cholula, Puebla. Ya tengo varios años viviendo aquí. No soy de Puebla, soy de Córdoba, Veracruz, pero me vine a estudiar a Puebla. Y lo bonito de Puebla es que me abrió las puertas y me permitió quedarme, ¿no? Y creo que eso es algo que agradezco, que me gustó mucho y que bueno, aquí sigo ya, tengo muchos años viviendo aquí en la ciudad de Puebla y estoy, la verdad es que muy a gusto, ¿no? Y si ustedes no son de aquí, son de otro lugar o un lugar lejos, Cholula es una ciudad bastante pequeña, pero que como está pegada a Puebla, pues ya tiene toda esa grandeza de la ciudad de Puebla, que es muy grande. Pero es muy bonita Cholula, muy turística también, ¿no? Muy cultural y me gusta. Bueno, aparte de eso, me gusta mucho la lectura, que dentro de mi carrera, pues evidentemente tengo que leer, pero aparte, ¿no? Leer otras cosas que no sean de psicología, novelas, historias, poesía. Ahorita estoy leyendo mucho poesía, me está gustando mucho, es importante leer poesía porque te ayuda justamente a sensibilizarte, ¿no? A poder comprender, entender todas estas situaciones que estamos viviendo, entender a la otra persona, poder a través de la metáfora, ¿no? Comprender el mundo de otras personas. Me gusta mucho salir a andar en bicicleta. Aquí Cholula es una ciudad que permite mucho eso. Hay mucha gente que anda en bicicleta. Y bueno, por supuesto que me gusta mucho ver películas, series, ¿no? Que para distraerme, ¿no? Claro que las buenas historias es lo que prefiero, ¿no? Donde los personajes son retados, ¿no? Donde viven diversas cosas, ¿no? Que al final logran salir adelante. Eso también me gusta. Y bueno, digamos que esa es parte de mi presentación, ¿no? Para que ustedes sepan, eh, pues, quién soy, quién los va a calificar, quién los está calificando, ¿no? Que al menos a través de la pantalla, ¿no? Pues nos conozcamos, igual ustedes platíquenme en el foro de aprendizaje, ahí les hice como una pregunta, ¿no? ¿Cómo le están pasando en este tiempo de confinamiento? O que me gustaría que me hablen de ustedes también para conocerlos, ¿no? Bueno, vamos a entrar ahora sí a materia de contenidos, ¿no? Que creo que el tema central dentro de esta semana es la identidad, que digo, no es lo único porque también es los derechos humanos, pero justamente los derechos humanos tienen que ver con esta identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la identidad es justamente lo que nos crea, ¿no? Lo que nos hace, o más bien nosotros creamos la identidad. Pero fíjense qué interesante, el hecho de ser personas sociales es lo que nos genera justamente esta identidad, ¿sí? Es decir, si naciéramos ahí abandonados en el bosque y fuéramos cuidados por lobos, ¿no? Como la historia de Mowgli, el libro de la selva, pues sería muy diferente porque verdaderamente lo que nos hace ser humanos es el estar con otros seres humanos, ¿sí? No el hecho de nacer. No porque nazcas ya eres un ser humano, digo.
En materia de derechos humanos, sí, sí, por supuesto, pero a lo que me refiero es que en realidad es una construcción y es una construcción que tiene que ver con la identidad y con esta identidad que justamente aquí está la lista, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que integran esa identidad? Por supuesto, tiene que ver lo físico, ¿no? O sea, la parte física, mi cuerpo, ya él no te preocupes, no hay ningún problema. Lo físico, ¿no? O sea, el cuerpo que tenemos. Eso forma nuestra identidad, ¿no? Lo social, que como les estaba diciendo, al final nacemos en una sociedad, en una comunidad, en una familia, y esa familia nos va pasando, nos va dando, nos va enriqueciendo, nos da el lenguaje, ¿no? Habla, por eso se llama lengua materna, ¿no? Porque nuestra familia, en este caso, usualmente nuestra madre, ¿no? Es la que nos enseña, la que nos comunica, la que nos habla, ¿no? Con sus palabras, ¿no? Y a pesar de que somos pequeños bebecitos que no entendemos, obviamente, no entendemos el lenguaje, pero lo vamos adquiriendo, ¿no? A través de ese cuerpo, lo vamos integrando, ¿no? Y entonces dentro de toda esa integración, ¿no? Es lo que se da el género, por ejemplo, ¿no? Que es toda esta construcción que nosotros nos formamos de eso que nos transmitieron, ¿no? Y que eso que nos transmitieron se juega y se junta con eso que sentimos, con eso que traemos, con ese cuerpo. Por eso es que surge un nuevo ser, ¿no? Porque no es nada más de volverse una copia y ya, ¿no? De salir y una copia y entonces tenemos a este mundo, ¿no? Que está constituido por familias y por personas que todas son igualitas, ¿no? Todas con su uniforme igualitos. Por supuesto que no. Por supuesto que viene toda una diversidad. Dentro de una familia hay diversidad, ¿no? Evidentemente, una familia tiene como los mismos pensamientos, ¿no? Como que está la misma tendencia. Pero cada integrante tiene su propio pensamiento. Y eso es, por ejemplo, con lo ideológico, ¿no? Cada integrante tiene su propia idea. Y la moral, que bueno, tiene que ver justo con las normas de la sociedad, ¿no? O sea, lo moral se crea a través de la sociedad, no hay de otra, ¿no? Lo moral cambia, va cambiando, vamos evolucionando, la sociedad va cambiando, ¿no? Los derechos humanos, que es justamente este otro tema importante dentro de la semana, que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver cómo han cambiado los derechos humanos, cómo ha cambiado la moralidad con respecto a eso. Y entonces, todas estas cosas es lo que hace a un individuo. Toda esta identidad, ¿no? La identidad no es simple, o sea, nuestro nombre, por ejemplo, mi nombre, Luis Javier Vázquez Rodríguez, no es tan simple como un nombre, sino tiene muchas cosas. Un enriquecimiento, ¿no? Un abanico de muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Eso es lo interesante. Por eso es que a mí me apasiona mucho la psicología, porque justamente estudiamos eso, ¿no? O sea, justamente nos damos a la tarea de poder entender todo esto que está sucediendo. Y un poco revisar, ¿no? Esta parte de las características individuales, ¿no? La personalidad, que justo tiene que ver con la identidad, ¿no? La personalidad son todos estos elementos de pensamientos, emociones, comportamientos, ¿no?
la educación, ¿no? El ambiente, la familia en donde nos criamos, la escuela, las escuelas a donde fuimos, ¿no? Prepa en línea, todos los elementos culturales, todo eso es conforma nuestra personalidad, cómo somos. Entonces, eh, pues es muy, muy importante poder pensar cómo eso interviene dentro de la sociedad. Tenemos la racionalidad, que justamente es como todas estas ideas, como todos estos razonamientos, un poco lo que les estaba diciendo de los engranes, ¿no? Cómo los engranes se generan. La naturaleza humana, que ahí viene lo de los derechos humanos, ¿no? Todos somos seres humanos, independientemente, ¿no? En donde estemos, en donde nacemos, somos seres humanos. Y viene la pregunta, ¿no? Esta pregunta me gustó mucho, bueno, me gusta mucho en general el poder pensarla y discutirla. ¿El ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza? ¿No? Y entonces ahí tienen dos bloques de filósofos que definen y piensan, ¿no? La naturaleza humana, si es bueno, si es malo, y ahí es algo para pensar justamente, ¿no? Las emociones, que como les dije es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? Incluso si estamos aquí estudiando, aprendiendo, también nos estamos emocionando, también tiene que ver, por eso yo les decía, es que a mí me apasiona, ¿no? Me apasiona esto. Quiere decir, estoy hablando de emociones, ¿no? Cuando digo pasión, la pasión es una emoción. Entonces, cuando haces las cosas, tiene que ver con la pasión, tiene que ver con emocionarte, ¿no? Cuando te juntas con esas personas que quieres, te emocionas, porque te la pasas bien, porque te gusta, ¿no? Un poco haciendo la relación con el siguiente punto, que es la socialización, ¿no? Que justamente el socializar, ¿no? También tiene que ver con estas emociones, también te genera emoción. Y finalmente la ética, que es este poder pensar, poder cuestionarse, digo, independientemente si el ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza, creo que la ética surge para poder cuestionar eso y para poder presentar, ¿no? Como las mejores opciones para lograr vivir en un bienestar, ¿no? Un poco en este sentido de la moral, ¿no? ¿Por qué la moral evoluciona? Porque la ética le permite esta evolución, ¿no? Y cuando digo le permite, me refiero porque la ética está diseñada para pensar en esa moral, ¿no? Y entonces, en medida que una sociedad se va desarrollando, es la medida en que una moral se va desarrollando, en que una ética se va desarrollando y se va fortaleciendo. Bien. Vamos a pasar a las actividades. La explicación de qué es lo que tienen que hacer. Cualquier duda me la pueden escribir en el chat y ya con todo el gusto se las comento, ¿no? Bueno, tenemos la actividad número 1 que se llama Ser Social, que hay que entregar, pues básicamente un collage. A mí esta es una de mis actividades favoritas porque, como les decía, ¿no? Aquí me permito conocerlos, conocer a cada uno de ustedes y eso es algo muy, muy valioso, ¿no? Sobre todo muy valioso para mí. Y para ustedes como ejercicio, ¿no? De que puedan entender lo que significa ser social y lo que significa que eso parte desde lo individual, ¿no? Es decir, la sociedad se crea por toda esta suma de personas, de individuos. Y no hay que dejar eso de lado, ¿no? Hay que, al contrario, como entenderlo y como poder manifestarlo. Y de eso se trata esta actividad. Generar un collage básicamente son muchas imágenes de diferentes lugares o diferentes ámbitos. En este caso tenemos familia, escuela,
cultura, tradiciones, amistades, ¿no? Como que ustedes piensen y reflexionen en cada una de esos ámbitos, de esos elementos y elijan cuáles son las mejores imágenes que, que justamente los representan. Y cuando digo los representan, me refiero a que son parte de ustedes, ¿no? Que los conforman. Adriana me pregunta, ¿cómo van los renglones? Y yo no entiendo. ¿A qué te refieres, Adriana, con eso de cómo van los renglones? Dice, entregar un collage que te represente en donde pongas estos elementos, ¿no? Quién eres, en qué lugar vives, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué quisieras para tu futuro? ¿No? Como integrando todas estas cosas que te definen a ti, ¿no? Recuerda que el collage son imágenes, un poco ya lo dije, ¿no? Partimos desde el centro, pones una foto tuya y ya de ahí, pues alrededor, ¿no? Como todas las cosas, las demás fotos de estos elementos. Acuérdate que esta es una actividad que es solo para mí, solo yo la voy a ver, así que no te preocupes, no es algo público ni mucho menos, solo yo seré la única persona, entonces ten confianza en ese sentido, no pasa nada, porque luego me pasa que no quieren hacerlo. Dice, buenos días, profesor Erika. Comenta, buenos días, Erika. ¿Qué app nos recomienda para el collage? Buena pregunta. Realmente no pensaría en una app. Digo, no pensaría porque no lo sé. Yo y el trabajo que he visto es PowerPoint. Es fácil de utilizar en ese sentido, ¿no? Pones tu hoja, ¿no? Tu diapositiva y entonces es muy fácil manejar las imágenes. También en Word se puede habilitar una opción en donde te quita como esto del texto y entonces tú puedes colocar las imágenes en la hoja en donde tú quieras. Eso también favorece. Entonces, bueno, yo les podría recomendar esas dos. Para mí más fácil sería PowerPoint. Pero como ustedes quieran. Y si alguien más conoce de alguna app o algo, bueno, aquí escríbala en el chat y de esa forma podemos hacer la propuesta, ¿no? Espera, regresa. Dice, recuerda que el collage son imágenes. Bueno, ya la puse. Ya dije eso. Dice, sí, y al final, yo creo que eso es lo que decía Adriana, ¿no? De los renglones. Después explica en 10 renglones por qué esas fotos son importantes para ti, ¿no? Entonces, por eso creo que les puede ayudar mucho PowerPoint, porque a lo mejor en una diapositiva pueden hacer su collage y en otra diapositiva escribir, así como en estos puntos que estoy poniendo, porque es importante, no sé, hablar un poco de esta escuela, ¿no? Que fue donde me dejó como esta sensación, este sentimiento de querer seguir estudiando y aprendiendo, ¿no? Pero bueno, por diversas circunstancias ya no pude, o no sé, a lo mejor este lugar cultural, ¿no? Un lugar eh, específico, ¿no? Que pongan, ¿no? Este lugar para mí es muy importante, ¿no? Porque es donde yo venía cuando era pequeño, ¿no? Y ahora llevo a mis hijos, ¿no? Y entonces es como un lugar muy importante, de mucha diversión, de buenos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, tradiciones. Ahorita aquí en Puebla estamos viviendo la tradición de el chile en nogada, ¿no? Es justo en estas fechas, agosto, septiembre, hay muchas ofertas, ¿no? Muchas personas cocinan chiles en nogada. Y entonces me pueden decir, pues es que esta tradición, ¿no?
mi abuelita cocinaba estos chiles y está muy buenos, ¿no? Y ahora continúa, ¿no? Un poco eso, o no sé a qué te refieres con la pregunta, Adriana. Sí, sí, puedes modificarlo. Afortunadamente, la ventaja, ¿no? Es que si ustedes envían una actividad antes que se cierre, ¿no? Que termine la semana, si la envían antes, pueden modificarla, ¿no? Pueden corregirla en caso de que les haya faltado algo o que se hayan equivocado. Y bueno, nomás no se les olvide poner una hoja de presentación, ¿no? Acuérdate, si tu archivo es muy pesado para la plataforma, ponlo en la nube y pegas la liga, ¿no? O sea, lo pones en la nube, en el Drive, así como cuando mandan los archivos de audio, que mandan una liga, así igual generas la liga de tu archivo, la pegas en un documento, en un Word, subes el Word, entonces yo cuando abro el Word le doy clic a la liga y ya entro y no tengo ningún problema. Lo que pasa es que muchas veces las fotos pueden ser pesadas. Entonces, cuando le pones muchas fotos a una diapositiva o a dos diapositivas, se vuelve muy pesado y entonces la plataforma luego puede ser que no lo cargue. Entonces, en ese caso, bueno, pueden generar una liga, lo suben a su Drive, OneDrive o el Drive de Google, según el correo que tengan, y ya generan la liga y me la mandan. Bien, esa es la actividad 1. La actividad 2, derechos humanos, es realizar una infografía. Yo aquí les puse un video en la sección de anuncios, de avisos. Véanla, en donde vieron ustedes que iba a dar esta charla, esta sesión. Ahí también pegué en la sección de avisos un video que explica cómo hacer una infografía en Canva, ¿no? Que Canva es una app, una aplicación que les sirve, ¿no? Para hacer infografías. Ahora, no es necesario que la hagan en eso. Por ejemplo, también estaba viendo, ¿no? Que en PowerPoint se puede hacer, que en Word también se puede hacer. En YouTube hay varios tutoriales, así que les recomiendo que entren a YouTube y escriban, ¿no? Cómo hacer una infografía. Y ahí les van a aparecer tutoriales cortos y que les favorece mucho en poder realizar esta infografía que es pues atractiva, ¿no? Acuérdense que una infografía es una forma de presentar una información a través de captar la atención de la persona que está viendo esa información con la mayoría de imágenes que son atractivas y que tienen que ver con el tema y dando datos concretos, ¿no? Pequeños, sin tanta información, sino más bien esos datos interesantes para que la persona que lea la infografía pues tenga información sobre ese tema. En este caso, el tema que ustedes van a revisar es el de los derechos humanos. Entonces van a hacer una infografía que tenga de título derechos humanos, ¿no? Que es lo que ustedes van a revisar dentro de la semana. Y de ahí van a hacer una propuesta para poder divulgar, o sea, para poder promover esta información. ¿Qué sería lo mejor que pueden hacer para poder promover a los derechos humanos, ¿no? Y que los ciudadanos se interesen, conozcan el tema, ¿no? Y por lo tanto haya una participación. ¿Qué debe contener? Bueno, básicamente describir qué son los derechos humanos. Esto es como muy importante que lo tengan en claro. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuál es la definición de libertad e igualdad? ¿No? Que es
poco la base de estos derechos humanos. Acuérdense de poner, cuando se habla de definición, es muy poquito, ¿no? O sea, palabras claves, nada más. No me avienten la definición de diccionario, por favor. Acuérdense que una infografía, la información es muy concisa, muy concisa. O sea, son muy poquitas palabras y mayor son las imágenes. De ahí, o sea, ponen su infografía y de ahí me ponen la propuesta, ¿no? En esa propuesta me van a decir en dónde podrían ser los espacios de difusión. Digo, entiendo que ahorita estamos viviendo esto de la pandemia, al final pues es algo que no van a hacer, así que no importa porque es un supuesto, o sea, ustedes suponen cuáles podrían ser buenos espacios de difusión, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Justo en los lugares donde se junta la gente. Las iglesias, a lo mejor también eso son lugares muy concurridos, ¿no? A lo mejor en alguna plaza o las plazas, ¿no? No lo sé, ustedes piénsenlo. ¿Hacia quién lo van a dirigir? ¿Hacia qué público? O sea, ¿va para los niños, para que los niños sepan qué son los derechos humanos? ¿Va para los adultos, que los adultos sepan? ¿O va para los adultos mayores? ¿Para los jóvenes adolescentes? ¿Para quién va? ¿No? Como un poco pensar en eso. Escribirlo. ¿Y qué materiales y qué recursos tecnológicos? ¿No? Por ejemplo, si voy a hacer una difusión en la escuela, ¿cómo le voy a hacer? Voy a dar una conferencia, necesito un proyector, una computadora, voy a dar a repartir esa infografía, ¿no? La voy eh, a imprimir y a darla en volantes o voy a mandar correos electrónicos, ¿no? O a través de publicidad en redes sociales. Ustedes piénsenle. ¿Qué tanto tiempo me voy a llevar? Por ejemplo, vamos que sea una campaña intensa y corta, ¿no? En un fin de semana, a lo mejor un fin de semana importante que se acerca el Día de la Independencia, ¿no? El 15 de septiembre. Entonces ahí puede ser un buen día, ¿no? En donde poder reflexionar sobre los derechos humanos, la independencia, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces puedes hacer una difusión intensa, ¿no? Y decir, bueno, aprovechando la semana de la independencia, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya pones la fecha de inicio, el periodo y la fecha del cierre. O una difusión larga, ¿no? Una difusión en donde vayan poco a poco a través de las redes sociales, se vaya desplegando como cosas informativas y entonces a lo mejor en esa te lleves 6 meses, ¿no? Y digas, bueno, vamos a empezar ahorita en agosto y vamos a terminar en diciembre, ¿no? Con diferentes eh, formas de difundir la información, incluso diferentes eventos, poder aprovechar las diferentes fechas en las cuales se celebra algo que tenga relación, ¿no? Como la independencia, la revolución, ¿no? ¿Qué otra fecha importante se viene? Día de Muertos, ¿no? Que a lo mejor no es tan relativa, pero bueno, que sí te permite como esta convocatoria de personas y entonces ahí puedes intervenir. Entonces ya dependerá de tu creatividad, ¿no? Recursos humanos a quién necesitas, ¿no? Que te echen la mano tus familiares, tus amigos, las autoridades, ¿no? A lo mejor tus amigos para poder difundir en redes sociales, ¿no? Las autoridades a lo mejor para poder meterte en algún evento, ¿no? Por ejemplo, la del 15 de septiembre, ¿no? Cosas de ese estilo. Y recursos económicos, evidentemente, cuánto te va a costar, ¿no? ¿Cuánto va a costar hacer esta difusión en redes sociales, ¿no? Evidentemente tiene un precio, o si vas a hacer la impresión, cuánto te va a costar la impresión, o si vas a hacer conferencias, cuánto te va a costar el conferencista, todo ese tipo de cosas hay que integrarlas.
Y finalmente, realizar una reflexión sobre la importancia de la difusión de los derechos humanos, es decir, por qué es importante que en mi comunidad, en el lugar en donde vivo, los derechos humanos tienen que ser conocidos, ¿no? Y qué pasa si se transgreden, es decir, qué pasa si no se respetan. Entonces, reflexionar sobre eso. Esa es la actividad número 2. Las recomendaciones que les había dicho que iba a mencionar. Conéctense lo más seguido posible a la plataforma. Revisen todos los contenidos antes de hacer las actividades para que entiendan y sepan bien el tema. Revisen, por supuesto, estas sesiones en vivo que tenemos, que son muy importantes también. Si no pueden asistir, está bien, queda grabada, no se preocupen. Todas sus dudas, cuéntenmelas, escríbanmelas a la mensajería principalmente, pero bueno, también pueden escribirlas a mi correo. Y revisen la sección de anuncios que les decía, ¿no? Que ahí les voy a pegar material complementario que les puede ayudar mucho a entender como todos estos temas, saber como todo esto que se está haciendo con respecto a las actividades y tengan mucho contacto con su tutora. Eso también es muy importante. Asistan a sus sesiones. Aprovechen, como les dije, este módulo tiene mucho que ver con esas habilidades socioemocionales. Entonces, hagan la relación, pregúntenle a ella también, ¿no? Cuestiónense ustedes y enriquezcanse de esta posibilidad, de este momento, para que sea aprovechado y que verdaderamente valga la pena. Llegamos a la parte de dudas, así que si alguien tiene alguna duda, puede decírmela en este momento, puede abrir su micrófono si quiere y decirme su duda o puede escribirla en el chat. Así que, adelante. ¿No hay dudas? Muy bien. Veo que no hay dudas, entonces agradezco mucho su participación, el que hayan estado aquí, el que me hayan escrito por el chat. Continuamos, ¿no? La próxima sesión les voy a avisar qué día será, basándome en el formulario de Google que les pedí que me llenaran, así que si no lo han hecho, vayan y llénenlo para que yo sepa cuál será la mejor hora para tener nuestras sesiones. Les agradezco mucho su asistencia y nos vemos pronto. Que tengan un excelente día. Hasta luego.